Evangelio de Lucas capítulo número 13, versículos del 1 al 17. En este mismo tiempo, estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿Pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿O aquellos 18 sobre los cuales cayó en la torre de Siloé y los mató, pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitaban en Jerusalén? Os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto de ella, y no la halló. Y dijo al viñador: He aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no la hallo. Córtala, ¿para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone, y si diere fruto bien, y si no, la cortarás después. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: Mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe de trabajar. En estos pues venid y sed sanados, y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo: Hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Al decir estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Este día amanecimos con una noticia como discípulos de Jesús que nos llamó mucho la atención. Resulta que Pilatos había mandado a matar a unos galileos, seguramente por algún tipo de insurrección. Los había mandado a matar, pero no solo los enjuició y los condenó a muerte, sino además quiso ofender la conciencia del pueblo judío, porque lo que hizo fue extraerles la sangre de estos galileos y mezclarla con sus sacrificios a sus propios dioses. Esto, desde el punto de vista hebreo, desde el punto de vista judío, era una afrenta sumamente dura, sumamente complicada. En aquella época, para los hebreos, creo que igual que hoy para los evangélicos, el tema de la idolatría era un tema bastante claro. No había manera de poder justificar la idolatría entre el pueblo hebreo, como no lo hay para el pueblo evangélico justificar la adoración a imágenes o el confiar en imágenes, en ídolos de yeso, de madera, etc. De igual manera, para los hebreos, en aquella época, los judíos, era bastante claro que la idolatría estaba completamente fuera de sus vidas, pero además era una cuestión de dignidad, ¿sí? Era una cuestión de celo, de nosotros tenemos un Dios que no necesita de formaciones o de creaciones humanas o de representaciones. Era una cuestión de orgullo espiritual para los hebreos, lo mismo que puede decirse hoy de los evangélicos. Cuando abandonan el catolicismo, por lo general el principal mandamiento que obedecen o que tienen presente tiene que ver con la idolatría, con el no a las imágenes, no a los
rituales, etcétera, etcétera. Digamos que hay mucha claridad al respecto. Aquellos hombres también lo tenían. Entonces, cuando llega esta noticia a oídos de los que caminan con Jesús, es algo muy notorio, es como la primera plana de los diarios, como la primera noticia o a la que más tiempo le dedican los noticieros. Es decir, es un evento que creó pláticas y pláticas entre unos y otros en toda la zona de Judea y de Galilea. Entonces, obviamente Jesús, al estar caminando en estas zonas, no fue ajeno a esta noticia. ¿Sí? Es una primera plana, por llamarlo de alguna forma. Entonces, también se abordó el tema de este evento, de este acto que hizo Pilatos. Y lo que a mí me llama mucho la atención es lo que Jesús nos enseña a través de su manera de pensar, su perspectiva, su opinión, que es la que debemos de seguir. Y Él les dice, ¿piensas que estos galileos eran más pecadores que todos los galileos por lo que les pasó? O sea, la inercia de esta noticia era reflexionar acerca de qué habrán hecho estos galileos, qué tanto mal se habrán portado en su vida, no solo el evento que los llevó a la muerte, sino a lo mejor en toda su vida, qué tan grave era la manera en la cual estos personajes habrían estado viviendo alejados o ofendiendo a Dios, que murieron de esta manera, porque recordemos que hasta la manera en la cual la gente moría les reflejaba cuestiones espirituales. O sea, ellos veían en la manera en la que la gente se enfermaba, en la que la gente moría, ellos juzgaban cómo había sido su vida espiritual. O sea, pareciera que tenían una radiografía de cómo era su corazón. Y entonces se imaginaban que esa persona había sido terrible, que había sido muy mal judío, que había ofendido a Dios. Entonces ellos se formaban esta idea de que de acuerdo al tipo de muerte que tenían, de acuerdo a cómo habían vivido, si habían sido personitas enfermas o no, etcétera, ellos se formaban una manera muy superficial de pensar en la vida que habrían llevado esas personas. Entonces, dentro de esta narrativa, de esta noticia, pues ellos estaban con esta misma idea. ¿Qué habrán hecho estas personas para merecer morir de esta forma? ¿Qué habrán hecho estas personas para que Dios juzgara, que su sangre se mezclara con ídolos, con sacrificios de los romanos? Era algo muy, muy tremendo. Seguramente cada uno sacaba sus conjeturas y por aquí opinaban una cosa y por ahí opinaban otra cosa. Y entonces se generalizó una primera plana así, de estas características. Y entonces Jesús les contesta de manera tajante y les dice, os digo no. O sea, olvídense de cómo ellos vivieron. Más bien preocúpense en que ustedes estén en un estado de arrepentimiento para que no terminen igual que ellos. Os digo no. Así dice Jesús, os digo no. Antes bien, si vosotros no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. A lo mejor comenzamos aquí con este comparativo, ¿no? Tenemos la tendencia los seres humanos de compararnos con nuestras virtudes contra los errores de las otras personas. Sí, a lo mejor yo me equivoco en esto, pero no soy como fulano de tal que se equivocó en esto, más esto, más esto. No. Aquí Jesús nos está enseñando y nos va a enseñar a detenernos y ocuparnos de lo nuestro, ocuparnos de nuestra vida, ocuparnos de poder llegar al punto del arrepentimiento. Os digo no, déjate de estar comparando con lo que hace el pastor fulano de tal, con lo que hace el ministro tal, con lo que hace el hermanito tal, con lo que hace la hermanita tal, que ellos llevan cuánto tiempo y no terminan de esto y no terminan. Cesa todos los pensamientos, todas las opiniones que puedas tener de todas las personas, deténlas, detén tu cabecita, detén tu lengua, detén todo lo que estás haciendo y escucha lo que Jesús nos está diciendo. No, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Aquí no hay
de que unos se hacen más y otros se hacen menos, y unos se creen más listos y otros se creen menos listos, y otros se creen más santos y unos se creen menos santos. Os digo, no, detente, concéntrate en ti y busca de todo corazón y con todas tus fuerzas arrepentirte, porque lo que le pasó a estos, que tú crees que debieron haber hecho algo demasiado grave, va a ocurrir contigo si no te detienes y te arrepientes. Es lo que Jesús nos está queriendo decir, de igual manera con el ejemplo de los que les cayó la torre de Siloé encima. Igual se generó una controversia, una manera de pensar, opiniones por aquí, opiniones por allá, por qué habrá sido, qué habrán hecho, etc. A ver, detén tu tren, es lo que nos está diciendo Jesús. No, detengan sus pensamientos, detengan sus opiniones, detengan su lengua. Aquí lo que cuenta delante de Dios no es lo que unos hacen y otros dejan de hacer, sino que una persona se arrepienta. Este es el cambio que se necesita comprender de manera muy clara. Que una persona cambie su manera de pensar acerca del pecado y acerca de sus acciones para transformarlas, porque no existe que unos hagan más y otros hagan menos. No importa qué posiciones estén jugando, no importa si uno es ministro y el otro es aquel que acaba de llegar. El pecado es el mismo, tanto para el ministro como para aquel que acaba de llegar a una congregación, para el hermanito que se acaba de convertir, lo mismo que para el que tiene 30, 40 años. Os digo, no. Antes, si no te detienes, cesas tus juicios y te concentras en tus acciones, en tu vida, vas a perecer como aquellos que evidentemente pareciera que merecerían ese tipo de juicios. Importante entender esto. Déjate de comparar con los demás. Concéntrate en lo que Dios está pidiéndote a ti. Lo siguiente que hace Jesús es hablarnos en esta misma inercia acerca de la importancia que tiene que nuestra vida tenga evidencias y frutos reales de cambios. Esto es bien importante entenderlo, hermanos, porque hoy en día muchas personas se alargan en su intento de transformación y de cambio. Y lo que Jesús nos advierte aquí, lo que Jesús nos hace entender aquí es algo bien importante. Venimos hablando de esta primera plana, ¿sí? De esta notición. Miren cómo murieron estos hombres. Y Jesús ayudándonos a detenernos y decir, a ver, momento. Aquí lo que importa es que haya un cambio en la manera de pensar y de actuar. Nosotros como cristianos necesitamos transformar nuestra manera de ver la vida. Como cristianos necesitamos transformar, que Jesús transforme nuestra manera de ver el pecado. El pecado no podemos aceptarlo como algo normal. Es real, existe y es muy probable que vayamos a caer en alguna ocasión o en algunas ocasiones en pecados. Pero no debe ser lo habitual en la vida del cristiano. No es algo que el cristiano tenga que estar justificando a cada rato, porque entonces no habría tal transformación. Aquí de lo que se trata es de un cambio como el que aquí nos enseña Jesús en esta parábola. Un hombre tenía una higuera plantada en su viña, es decir, que hace una higuera, un árbol de un fruto distinto, con características distintas plantadas en una viña. Esto es muy complicado de poder entender porque normalmente las viñas ocupan tierra muy mineralizada, condiciones muy específicas. Si tú te metes un poquito ahí en YouTube quizás a ver un video de cómo se cultiva la vid, ¿sí? Probablemente te vas a sorprender del cuidado que le tienen que tener a las plantas, al fruto de la vid, etc. Son muchos los cuidados. Y entonces llama mucho la atención que en un ambiente de tanto cuidado que tiene que tener el viñador con su cultivo, tuviera una higuera. Y esto llama más la atención porque es el dueño de la vid quien plantó esa viña ahí, ¿sí? Es el dueño de la vid, es el Padre quien nos puso en un lugar especial para que los nutrimentos que necesita nuestra vida cristiana estén llegando, para que las verdades que necesita nuestro crecimiento espiritual estén ahí y puedas estarlo absorbiendo, puedas estarlo teniendo a la mano, a tu alcance, de tal manera que puedas
de una manera muy clara, muy específica, lograr crecer en la fe y dar fruto. Esa es la intención de que tú y yo estemos plantados donde estamos y que podamos estar recibiendo verdades que estén nutriendo nuestra vida. Sí. Es bien importante, tú y yo somos esta higuera, amado. Esta higuera que no debíamos de estar aquí. No somos dignos, no hicimos nada bueno, no merecíamos absolutamente nada. Estamos plantados en la viña del Señor Jesús, estamos plantados en su terreno, en su viña, con todos los nutrimentos que necesitamos para poder crecer espiritualmente, para poder avanzar en la fe, de tal manera que lo que espera el dueño, lo que espera nuestro Padre Celestial es que pueda venir ante nosotros y encontrar fruto. La pregunta aquí es, ¿hay fruto? Porque de acuerdo a esta parábola, que encaja perfectamente con lo que se nos viene hablando en la primera plana, nos da a entender Dios que hay tiempos, que hay límites, que Dios y su misericordia están pasando delante de nosotros, nos quiere ayudar, está nutriendo nuestra tierra, nos está brindando verdades, pero necesitamos sacarles provecho porque si no, no daremos fruto. Y existe un riesgo, como el que se nos presenta en la parábola, de que en un momento dado termine Dios por decir, ¿para qué inutiliza la tierra? ¿Para qué estás aquí si no estás aprovechando lo que Dios está poniendo de alimento fresco, de pastos verdes, como le quieras llamar, de verdades eternas que estén alimentando y nutriendo tu alma, pero que no esté causando un fruto en tu vida? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo cuando llevas tiempo escuchando, aprendiendo, leyendo, oyendo enseñanzas aquí, oyendo enseñanzas allá, y todo es de acuerdo conforme tu criterio va haciendo que vas escogiendo lo mejor que opinas que te puede estar sirviendo, pero resulta que se te olvida, resulta que a la mera hora no lo pones por obra. Aquí la pregunta es, ¿qué fruto está viendo de tu vida como cristiano para la gloria y honra de Dios? Entonces Jesús les habla esta parábola en un sentido de advertencia y les dice, hace 3 años que vengo a buscar fruto y no la hallo, ya córtala. Sí, o sea, es evidente que está estéril esta planta, es evidente que ni todos los nutrimentos que tiene un plantío de viña, que son de la mejor calidad que puede existir, porque de verdad los plantíos de viña, tú lo puedes ver ahí en internet, necesitan tierras bien mineralizadas, con un clima bien específico, con un cuidado bien objetivo, cortándole una ramita por aquí, otra ramita por acá, que no haya mucha sombra, que no haya mucho sol. De verdad es tanto el cuidado que merita las vides, que es impresionante el trabajo que tienen los viñadores, de la chamba que tienen que hacer, ¿sí? Entonces, aquí nos encontramos con este evento, ¿sí? Esta circunstancia donde Jesús nos está diciendo, tenías todo para crecer y no estás dando fruto. Te puso en un lugar especial, con alimento especial, con cosas que te están nutriendo, que deberían de estar fomentando en ti un despertar, un deseo de ir a más en Cristo, un deseo de caminar en la fe, de hacer algo para la gloria de Dios. Deberían de estar provocando estas cosas en ti, como quizás lo están provocando en otras personas, y no estás sacándole provecho. No estás teniendo fruto. Y entonces la orden del Padre, ¿cuál fue? O del dueño de esta viña, córtala. Todavía, ¿sí?, le pide un año más el viñador. Mira, me voy a concentrar mucho más en esta plantita. Me voy a concentrar mucho más en esta higuera. Me voy a esforzar más y le voy a acabar por aquí y le voy a abonar. Y o sea, qué lindo Jesús que todavía está queriendo darte esta oportunidad de darte un poco más de tiempo para que dejes de estar pensando solamente en tu vida. Dejes de estar pensando solamente en tus actividades, en lo que a ti te conviene, en lo que quieres y deseas hacer, y cuando no te interesa algo, sencillamente te das la vuelta y no importan los compromisos y no importa lo que Dios quiere hacer. Amado, detente, porque ya está
Jesús cavando alrededor de ti, abonando, o sea, ya estás en las últimas, antes de que seas cortado de este viñedo, porque eres alguien que inutiliza también la tierra. Importante detenernos a considerar y contemplar estas verdades, amado. Por favor, haz una reflexión en tu vida. Por fruto debemos de entender que es lo que el Señor venga a buscar de nosotros, no lo que nosotros pensamos que debe ser nuestro fruto. Aquí el Señor lo que viene a buscar son higos, porque somos una higuera. Lo que el Señor viene a buscar en ti y en mí son frutos que le glorifiquen, que den a conocer que Jesús es Dios en los cielos y en la tierra, que den a conocer que su nombre tiene poder, gracia abundante. De eso se trata el fruto que deberíamos de estar dando, ¿sí? Porque no es lo mismo que el fruto del Espíritu, lo que debemos de buscar, sino el fruto que le dé gloria y honra a Dios, ¿de acuerdo? Es muy probable que iban camino de la sinagoga cuando comenzaron a platicar acerca de los galileos que habían sido muertos por Pilatos y su sangre había sido mezclada con sus sacrificios, y Jesús enseñándoles y dándoles esta parábola. Seguramente iban camino a la sinagoga, porque aquí nos encontramos en un día de reposo, estamos en la sinagoga y Jesús está enseñando en medio de la sinagoga. De repente se aparece una mujer con características muy dolorosas, muy tristes. Había una zona, normalmente en las sinagogas, una zona para varones y una zona para mujeres. Y normalmente las construcciones o como estaban edificadas las sinagogas, la zona de mujeres tenía una especie de tapado, estaba como medio tapado para evitar que se estuvieran, digamos, aventando miradas entre hombres y mujeres. Era una especie como de área específica donde sí se podía escuchar, pero no había la capacidad visual, ¿sí? En otras palabras, era una zona donde la mujer llegaba, se sentaba y solo podía escuchar. No podía ver quiénes estaban en la sinagoga. Esa parte no la podían tener porque eran muy rigurosos en esto de que los hombres de un lado y las mujeres del otro lado. Y de esta manera buscaban la forma de evitar algún tipo de contacto, ¿no? Entonces, entra en la sinagoga una mujer encorvada desde hacía 18 años. Quien nos está narrando este evangelista, Lucas, era médico. Y tú lo puedes notar que en su evangelio le llama por nombre a las enfermedades que la gente tiene. Obviamente las enfermedades que eran claramente diagnosticables. En este caso, esta mujer entra con una joroba o encorvada, porque ni siquiera nos enseña en la Biblia que pudiera haber tenido una joroba, sino sencillamente estaba doblada hacia adelante. Estaba encorvada desde hacía 18 años, ¿sí? Y la narrativa que nos da aquí el evangelista es que tenía espíritu de enfermedad. En otras palabras, pareciera ser que no es que estuviera endemoniada como el gadareno, como aquel joven que se lanzaba hacia el agua y hacia el fuego. No, aquí estamos viendo a una mujer que podía ir a la sinagoga, que se podía movilizar por sí sola, ¿sí? Porque la mayoría de los endemoniados están tan incapacitados, no tienen lucidez, están bajo el total dominio de Satanás y de sus huestes, de tal forma que la capacidad, la lucidez se pierden, ¿sí? No, aquí estamos hablando de una persona con la posibilidad de poder ir a la sinagoga por voluntad propia, pero estaba en un estado de tristeza, de encorvamiento, de tal manera que la Biblia la clasifica o le llama espíritu de enfermedad. Cuando uno comienza a indagar en estos asuntos, se da cuenta de que hay diferencias entre el tipo de demonios que pueden estar atacando o que pueden estar oprimiendo a una persona sin necesidad de poseer a esa persona. Es decir, no es que estén viviendo dentro de esa persona, pero sí que están todo el tiempo haciéndoles tentaciones o estar
todo el tiempo acosando o engañando, tratando de que la persona se desaliente. Recordemos que el ser humano fue creado con emociones, amados. Y Dios, en su misericordia, en su bondad, nos va guiando a través de su palabra, a través de momentos de encuentro con Él, donde las emociones sí cuentan. No es la base sobre la cual tenemos que sostener nuestra fe, pero sí aparecen y es completamente normal que estén presentes y que en un momento en que estamos con Dios lloremos, esa es una emoción, y que en otro momento estemos contentos y que enfrentemos momentos en los cuales nos angustiemos, nos aflijamos, entremos en momentos de ansiedad. Todas estas emociones son parte normal de la vida de un cristiano, sí existen y son normales dentro de nuestra caminata cristiana. No deben de formar la base de nuestra fe. La base de nuestra fe son las palabras de Jesús y creerle a Jesús. Sin embargo, hay momentos emocionalmente distintos. Y esta mujer en lo particular tenía un estado emocional como si de esas personas que hoy diríamos, híjole, tiene depresión, sufre de depresión esta persona. Y entonces el adversario detecta que es muy susceptible un ser humano a deprimirse, a desanimarse, a desalentarse, y sus embates son en esa dirección. Su forma de tratar de atacar a una persona que nota que es susceptible emocionalmente es despedázalo, que se encorve, que decaiga, que se haga como una flor marchita, ¿sí? Y entonces el espíritu, ¿sí?, que tenía de enfermedad era que parecería que todo el mundo le estaba diciendo, que todos los enviados de Satán le decían, estás enferma, no puedes. Totalmente desilusionada esta mujer. Sí, y como si estuviéramos viendo a gente deprimida, que se entristece, que baja los hombros, que se inclina hacia adelante porque no tiene ganas de vivir, porque vive ya nada más por inercia, vive nada más por monotonía, por momentos. Así esta mujer vivía, ¿sí? Desde hacía 18 años. Algo sucedió en la vida de esta mujer, algo pasó que la llevó a un estado de depresión de tal magnitud que no podía enderezarse. Ya le era imposible por sí sola enderezarse, ya no podía. Iba a un psicólogo, iba a otro psicólogo, iba a un psiquiatra, le daban medicamento para aquí, para allá, etcétera, y entonces todo era medicina, estás mal, y la tenían encorvada hacia adelante. Hasta que Jesús llega y le dice, mujer, eres libre de tu enfermedad. Este cambio de narrativa, este cambio con autoridad de decir hasta aquí con esta forma de vida, provocó que la mujer se pudiera enderezar confiando no en lo que ella podía hacer, porque llevaba 18 años intentándolo, sino en lo que Jesús le estaba diciendo. Todo el mundo le decía pobrecita, la hacía sentir víctima, la hacía sentir que necesitaba ayuda, medicamentos por aquí, medicamentos por allá, todo le gritaba, estás mal, hasta que llega Jesús en su infinita misericordia y con toda autoridad y le dice, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y entonces la mujer se endereza. Todos los que decían, pobrecita, está enferma, se quedaron apantallados porque nunca lo habían visto. Ya habían aceptado a esta mujer como alguien enfermita, ¿sí? Alguien que, pobrecita, está doblada, siempre está conflictada, siempre se la vive en depresión, siempre se la vive, hasta que Jesús llega con autoridad y te dice, eres libre de tu enfermedad. Y entonces la mujer se endereza y comienza a glorificar a Dios. Nunca va a faltar quien dude, quien se moleste, quien se incomode con esta actitud de Jesús de querer sanar a una persona y comienza un ataque acerca del evento que acaba de ver. Y así pasó con este principal, este líder ahí en la sinagoga, que en lo primero que se fija es, ¿en qué día vino a hacer sanidades Jesús? O sea, vino a trabajar en día de reposo. Y entonces Jesús le dice, hipócrita, de verdad que eres un hipócrita. Tú haces esto en un día de reposo. Desatas a tu buey, a tu asno, le preparas de desayunar a alguien, a tu familia, te levantas, haces cosas para tu familia, pero eso sí, te desgarras las vestiduras porque alguien más hace alguna otra cosa.
en día de reposo. Y entonces, amado, esto nos enseña a no ser prejuiciosos, a dejar que la misericordia de Dios fluya y atrevernos a confiar en nuestro Señor Jesucristo. Cuando la gente ve esta obra de misericordia, dice el versículo 17, cuando ve estas acciones, estos hechos, se regocijaban. Mientras que la gente que no le agradaba la manera de actuar de Jesús se molestaba, se indignaba, se frustraba porque no podía detenerlo, porque no podía lograr que Jesús detuviera su forma de compartir su autoridad, el hecho de que hiciera milagros e hiciera señales, no lo podían detener, y entonces eso frustraba a quienes querían que Jesús y su ministerio se detuviera, que cayera. Entonces la gente se regocijaba, la gente decía, de verdad, gracias a Dios por lo que estamos viendo, lo que estamos viviendo realmente. Amados, estas enseñanzas que acabamos de platicar tienen que ver con la misericordia, con la bondad de Jesús, pero también con el reconocer que nos tenemos que detener y dejarnos de estar comparando con otras personas. Entender que si somos plantados en esta viña es para dar fruto, no para quedarnos estériles. ¿Sí? Porque este árbol crecía, sí, crecía, daba hojas, sí, daba hojas, pero no daba fruto. No estaba dando fruto en su vida. La misma semilla de la higuera no estaba apareciendo entre tantas hojas grandes y verdes. ¿De acuerdo? Yo te invito a que reflexionemos, amado. Yo te invito a que meditemos en esto y que la palabra de Dios toque nuestros corazones, que nos haga libres. Si tú eres una persona que a lo mejor has vivido con un estado de depresión o te han diagnosticado depresión y todo el mundo te dice que estás enfermo, escucha a Jesús. Muy probablemente Él tenga una opinión distinta y te diga, eres libre de tu enfermedad, y puedas enderezarte y puedas recuperarte de todos esos años en los cuales has vivido creyendo que no hay más opción que vivir con una depresión. No es cierto. Jesús te hace libre. Pregúntale a la mujer encorvada. Que Dios te bendiga.